El contenido de este programa tiene fines reflexivos, informativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas por los invitados y conductores son personales y no necesariamente representan la postura oficial del programa. Algunos temas pueden resultar sensibles para ciertas personas. Se recomienda discreción del espectador y, en caso de atravesar un proceso de duelo o crisis emocional, buscar acompañamiento profesional especializado. Esto es Memento Mori. Ahí estoy con ella, güey, sosteniéndole la mano, diciéndole que todo va a estar bien, que no se preocupe, güey, y de repente se fue. Porque está de la estar en un hospital tú solo, cabrón. Es un frío que te cala los huesos, güey. Se siente la muerte deambular, güey. Ver a la misma persona que acabas de tener en tus brazos, con su color rosadito, ahora en una palidez, güey. Levantarte después de la pérdida de alguno de tus seres queridos es una de las cosas más dolorosas a las que todos tememos enfrentarnos. En el transcurso de un año, Javi no solo perdió a su madre, sino también al amor de su vida, su compañero de varios años con el que vivía. Pasando por la negación y hasta la depresión, a Javi la muerte le había dejado una gran misión. La misión de trascender la tragedia sin el cálido abrazo de quienes en algún momento fueron su soporte. Con ya varios años en el mundo de la comedia, Javi Villalbazo nos habla en este capítulo de Memento Mori, todo lo que aprendió de la vida gracias a la muerte. Mi querido amigo Javi Villalbazo. El Chaparrito Salazar, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, ¿y tú, amigo? Muy bien, muchas gracias por invitarme, güey. Qué bueno que pudiste venir, aunque fuera de noche, güey. Pues es que en realidad me conviene porque pues a esta hora tengo como más chancecita. Simón. Y entonces, pues mira, que se arme. Es que estás trabajando en qué. Platícale a la gente quién eres para que la gente sepa qué pedo. Oye, muchas gracias. Javier Villalbazo, damas y caballeros, comediante de stand-up, guionista, creativo de televisión. He participado en... estuvimos juntos en Duelo de Comediantes, güey. Estuvimos en Duelo de Comediantes, sí. Compartimos episodio, El Chaparro, El Cojo, Adriana Chávez y yo. Simón. ¿Te acuerdas? Simón. Gran experiencia de lo de comediantes. Recientemente estoy trabajando con Jordi Rosado en un proyecto en Unicable que se llama De Noche y Ya se armó, todos los lunes a las 9:30 de la noche. Véalo, Danita, que está en casita. Oye, qué buena onda, ¿eh? Ahí ando, viejo. Y bueno, también he hecho cosas para Amazon. Estuve en LOL, estuve en Temptation Island, que son proyectos de Vanny J que hizo en México para Latinoamérica. Simón. Y están en Amazon y la neta es que una gran experiencia poder hacer, como diversificar el cotorreo, ¿no? Me llama mucho el poder hacer esas cosas, güey, de decir, empecé haciendo comedia, güey, y terminé pensando ideas o colaborando con ideas para proyectos, para cosas mucho más grandes, ¿no? Entonces está bien verga, güey. No, pues sí has trabajado en bastantes cosas, amigo. Güey, ha sido un viajezote. Porque además, o sea, perdón que te interrumpa, pero estuviste en La Culpa es de Colón. De Cortés. De Cortés. Ahí empezó todo el trip. Y pues en un principio, pues sí todos nos quedamos así como... ¿Y qué? ¿Qué onda, no? Porque venías de Chiapas, güey. Sí, man. ¿Cuánto tiempo llevabas haciendo stand-up en Chiapas? 6 meses. 6 meses cuando se dio esta oportunidad. Sí. Pero ¿cómo estuvo el rollo? ¿Quién te contactó? O sea, para los que no lo sepan, pues platícales qué bueno, pues es que yo no hacía comedia. ¿Tú cuántos años llevas haciendo comedia, Alex? Como unos... Bueno, es que impro llevo más tiempo, desde el 2008. No, pero stand-up. Stand-up desde el 2011. 2011, güey. 14 años. Ay, cabrón. Sí, no manches. Yo apenas este año voy a cumplir 8 años de el año en el que tomé mi curso con Gloria, güey. Creo que contigo no le contaba. A lo mejor si alguien ya me vio en otro podcast hablando de esta parte de mi vida, va a decir, este güey. Pero es que la verdad... Siempre que hay oportunidad, pues me gusta decirlo, güey. Yo siempre he dicho que la comedia fue la que me buscó, güey. Yo era godín, güey. Ya tenía mi depa, ya tenía mi coche, ya tenía una chamba. No ganaba nada mal, güey. ¿De qué chambeabas? Era gerente de ventas de una empresa de bebidas, güey.
O sea, no te digo la marca no porque paguen perros, sino porque es una empresa regional que se encarga de hacer jarabes para bebidas, güey. Ok. En el súper la venden y todo el cotorreo, güey. Ah, okay. Entonces yo era el gerente de ventas de Chiapas, güey. Y yo lo que hacía era pues ir a las tiendas, cotorrear con los gerentes, güey, ganar espacios para mi producto. ¿Sabes? Era este güey que te cae bien y que decías, sí, ahí viene el de las horchatas, güey. Y jajaja. Entonces, un día, güey, descubro que hay stand-up en la televisión. Veo a ese güey, veo a Maunieto, te veo a ti, güey. En aquel escenario azul de Comedy Central, güey. ¿Te acuerdas? Sí. De las primeras veces que se grababan comedy, güey. Simón. Y yo dije, estaría bien chido hacer ese pedo, güey, ¿no? Pero pues hay que estudiar algo, supongo. Entonces empecé como a idear y dije, pues impro, güey. Esa madre seguro me arma, ¿no? Así, yo los vi, haz de cuenta, un miércoles, güey, y para la siguiente semana me dicen, oye, viene Gillo Giraldo, que es un improvisador de Colombia. No sé si has escuchado de él. Simón. Bueno, ves que tiene esta onda de la Universidad de la Impro y demás, y entonces una de sus exalumnas vivía en la ciudad de Chiapas, donde vivía yo, güey. Ok. Y le dijo, ¿por qué no vienes a darte un intensivo de 5 días? Y Gillo dijo, jalo. Y entonces yo terminé tomando clases con un improvisador reconocido a nivel internacional, güey, que me abrió un mundo de posibilidades y dije, no mames, súper sí, güey. De ese taller, a las 2 semanas, Gloria anuncia que va a Chiapas por primera vez a dar un taller de comedia. Okay. Y entonces tomó el taller básico de escritura de Gloria. Como señales fueron. Güey, una tras otra, güey. Sí, y entonces después la productora que lleva a Gloria a dar el taller a Chiapas me dice, oye, eran los mismos que hacían los shows allá, güey. No sé si te acuerdas que una vez fuiste tú fuiste al Hotel de los Leones, va, güey. Entonces, Simón. Bueno. Que era un hotel donde tienen leones. Porque ahí, enjaulados. Sí, y los tienen legales, ¿eh? No recuerdo cuántos, pero sí. Eran 4. Fíjate. Eran ahí 2 leonas y 2 leones. Es un cristal, ¿no? En el que lo tienen y ahí estás viendo los leones y tú dormidito ahí. Ahí hacia atrásito del cristal. Atrásito del cristal. Sí. Gran experiencia, güey. Bueno, pues esa productora con la que hacíamos esos shows en Chiapas y demás, tenía el contacto con Defni, que era con quien movíamos al talento. Y Defni estaba conectada con el primer Comedy Fest, ¿te acuerdas? Entonces, yo vengo, o sea, yo me entero del Comedy Fest por eso. Vengo, me subo al New Yorkina y eso fue como en un noviembre, ¿sí? Y para enero, febrero, güey, me quedo sin chamba en las horchatas y a las 2 semanas me habla Defni y me dice, ¿qué? Hay un casting, estamos buscando un carnal que sea de provincia, tú eres de Chiapas, güey, veniste al Comedy Fest, güey, ¿quieres hacer el casting? Y dije, a ver, güey, pues ya no tengo chamba, ya aprendí a hacer esta madre, pues vamos a cotorrear, güey, ¿no? Y entonces me preparé para el casting, vine, casteé no sé si conoces a Richard de Sonora. Simón. A mí me tocó en el bloque de él y ese güey que era el host. Vine, hice mi casting, ese güey me llevó al Beer Hall, me subí al Beer Hall, conocí a gente que había visto en la tele, güey. Había sido mi fin de semana de no... Conocí famosos, güey, ¿no? Regresé a mi pueblillo, todo normal con mi vida. Ya estaba yo buscando chamba y me habló Defni y me dijo, güey, te quedaste. Y entonces ahora, vente para acá porque hay que trabajar la preproducción. Y para mí fue un trabajo titánico porque yo tuve que empezar a caminar o a tratar de caminar al ritmo de gente que llevaba años haciendo esto y que tenía una vis química muy desarrollada y que tenía un chingo de tablas. Bueno, las tiene. Y yo venía así todo de, a ver, como conejo alampareado, ¿no, güey? Entonces, hace poco estaba pensando justo en esto, porque alguien que me ayudó mucho en el camino se llama René Piña, no sé si lo topas. Es productor de contenidos, un gran amigo. René, si tú estás viendo esto, te quiero mucho. Ese carnal, güey, no mames, ese güey era como tu jefita cuando no te sabías las tablas, güey, que te decía, no te quiero pegar, cabrón. Piensa, ¿no? René me tenía una paciencia impresionante, güey. Revisábamos y me decía, pero ¿entiendes de dónde viene? Pero René fue mi maestro de comedia, o sea, mi segundo maestro de comedia, güey. Y aunado a René, pues todo el trabajo con Freddy, con Fran, con ese güey, con Juan Carlos, pues fue mi universidad, cabrón. Yo me gradué de comediante cuando terminé esos años con ellos, güey, y entendí
cómo era el pensamiento cómico, ¿sabes? Más allá de aprender una regla o una estructura, es aprender a pensar en comedia, güey, porque estás grabando un formato que es en tiempo real, cabrón. No tienes tiempo de sentarte a pensar en las tablas, güey. Entonces, lo que aprendí, o en mi caso, lo que sucedió fue que primero aprendí el ABC y luego me pusieron a hablar con gente que hablaba ese idioma, güey. Y yo siento que eso me dio una perspectiva muy particular, güey. O sea, siento que mi comedia es muy honesta por eso, güey, porque viene de un proceso que involucró como muchos talentos, güey, ¿sabes? La agilidad de Freddy, el clown de Fran, güey, el clown de Fran, güey. No, ese güey y Juan Carlos también. ¿Sabes? O sea, como que estuve expuesto a mucho talento y a la presión de tienes que reaccionar rápido, güey, porque esto está sucediendo, güey. Simón. Y qué locura además, porque, o sea, venir de Chiapas, de ser gerente, de trabajar en tiendas, a viajar a Argentina, a grabar un programa con comediantes que salen en una cadena internacional de comedia. A veces pienso en mi vida, güey, y me veo como... ¿Has visto esta película de Si tuviera 30? Ajá. De Jennifer Garner, güey, que sí, crece y trabaja en el lugar de sus sueños, güey. O sea, hay momentos en los que tengo como reflexiones, güey. Y digo, güey, es como esas pelis, güey. O sea, estoy viviendo en la capital. Estoy trabajando en lugares donde nunca me imaginé que iba a trabajar, güey. Conociendo gente que creía inalcanzable, güey. Viajando a lugares que no me imaginé que iba a viajar, güey. ¿Sabes? O sea, pasé de no conocer muchos lugares de nuestro país, güey, a conocer otros países, güey, a aprender de otras culturas, a tener más ambiciones. Güey, no mames, a mí la vida me cambió cabrón, güey. Y de repente cuando me bajoneo o siento como que le voy cojeando, pienso en eso, güey. Digo, no mames, güey, soy la de si tuviera 30, cabrón. A lo mejor en cualquier momento despierto y está el Javi ahí en su closet, güey, ¿no? Ahí abrazando su casita de muñecas. No sé, güey, pero mientras sucede, neta lo quiero disfrutar, güey. Oye, ¿tú qué creencias tienes, güey? O sea, ¿eres religioso? ¿Profesas alguna religión? O... Fui educado católico. Ok. Tengo todos mis sacramentos, güey. Sé que es un sacramento. Me sé las oraciones, todo el cotorreo. Pero con el paso del tiempo me he vuelto como un poco más espiritual, güey. Me gusta más este rollo de las energías, del estar a gusto, del trabajar en ti para que se refleje en los demás, güey. ¿Sabes? Como un poquito más pachamamer, dijeran mis amigos. Ajá. Pero un poco aterrizado, ¿sabes? O sea, también... ¿Energías refiriéndote a qué? Energías de las vibras, ¿sabes? Como te ha pasado que de repente llegas a un lugar y dices, uy, estaba como tenso el pedo, ¿no? Simón. A esas vibras, güey, ¿sabes? O sea, si yo no estuviera cómodo en este momento, no estaríamos platicando así de fluido. O como en esta onda de somos energía y fluimos. Ajá, exacto, güey. O sea, no solo somos, ¿cómo se llama? Cuerpo, sino también energía. No, somos un chingo de cosas, güey. Estamos conectados a la Tierra, al universo, güey. Está muy chido pensar, güey, que no solamente eres parte de un todo, sino que eres un igual a todo lo demás, güey, ¿no? A diferencia de la educación católica que te educa con culpa y que te dice, no, tú eres menos y debes someterte, porque si piensas diferente te vas a morir y te va a llevar la verga, ¿no? Entonces dices, chale, güey, prefiero vivir en una ideología, güey, donde no hay castigos y hay aprendizajes, güey, ¿no? Y entonces es más fácil perdonarte por los errores que cometes porque ya no hay culpa, güey, solamente lo ves como, chale, qué güey, ¿no? Pude haber elegido otro camino. Pero ya sabemos a dónde va güey. Volvamos a lo que estábamos, güey. Mientras que en la educación católica es, pero ¿te acuerdas que te equivocaste, güey? Y te vas a volver a equivocar, güey. Porque la vez pasada, mira, ya hiciste lo mismo, güey. Y dices, puta, güey, ¿por qué? Ya bastante tengo con cargar con ese momento como para que todavía venga alguien y me diga, eres un... Claro. Perdón, nada en contra de los católicos. Sí, pues es que ahora sí que cada quien piensa lo que con respecto a la religión o las creencias, pues cada quien claro piensa. ¿Tú bajo qué concepto? Yo, o sea, es que yo no me considero tan espiritual. Uh-huh.
soy más ateo que otra cosa. Ok. Siempre lo he dicho que soy como ateo creyente. O sea, ateo, gracias a Dios. Sí me da miedo apagar la luz todavía. Ya sabes, o sea, apaga la luz y dices, oye, si se me aparece algo, si hoy se me quita el ateo. Como que creo eso y pues con respecto, por ejemplo, a la muerte, pues no sé, o sea, pienso muchas cosas respecto a la muerte. Porque digo, a lo mejor ya no hay nada para mí lo que yo soy yo, ¿sabes? O sea, yo, Javier Salazar, sino ya como tú dices, te vuelves a unir con el universo, ¿no? O sea, pues te entierran, te comen los gusanos, te vuelves parte de la tierra, te comen las vacas. ¿Pero no crees que hay algo dentro de ti que va a trascender a otro nivel? O sea, ¿crees que solo eres esto? O sea, yo bien culero. ¿Neta? O sea, yo como mi esencia de lo que yo soy. Ajá, que haya algo ahí de... Es que no te sé decir, o sea, hasta donde yo creo que no. ¿Tú crees que no? Ok. ¿Tienes a tus dos papás? Bueno, ¿tenías a tus dos papás? Sí. ¿Papá y mamá? Papá y mamá. Hasta hace 3 años. Hasta hace 3 años. Ajá. ¿Ya nada más tienes papá? Ya nada más tengo papá. ¿Cómo se llamaba tu jefita, güey? María Elena. María Elena... Ruiz Yáñez. María Elena Ruiz. ¿Cómo te llevabas con tu jefa? Uy, de piquete de ombligo y nalgada, güey. Sí. Mucho tiempo fue mi mejor amiga, güey. Nos contamos muchas cosas. ¿Con quién te llevabas mejor? ¿Con tu mamá o con tu papá? Fíjate que siempre he sido como muy llevadero con ambos. Siempre ha habido como mucha cercanía en distintos sentidos. Ajá. Pero sí ha habido como mucha cercanía con ambos. Nunca lo había pensado como en manera comparativa, pero yo creo que tenía mucha más confianza con mi mamá, pero también mantengo muy buena comunicación con mi papá. O sea, ¿sabes? Como que con mi papá es más de ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y qué? ¿Cómo te fue hoy? Ah, no, sí, ajá. ¿Y tú? Igual. Ah, órale. Chido. Va. Y ya, güey, ¿no? Estamos chidos, güey, ¿no? Estamos al tanto, sabemos qué pedo. Simón. Good. Buena comunicación. Ajá. Y en cambio con mi mamá era de hablarnos diario, güey. De oye, mamá, ¿qué llevaba tu sopa de papa, güey? Simón. Ay, ¿qué le pusiste esto? Entonces quedaba toda la receta ahí, güey. Y mientras me contaba la receta, me contaba que le había hablado mi tía, güey. Y me contaba lo que le había contado mi tía, güey. Y comentábamos lo que le había comentado. ¿Sabes? Ese nivel de comunicación, güey. Entonces, insisto, nunca lo había pensado comparativamente, pero creo que tenía mucha más confianza con mi mamá. ¿Qué edad tienen tus papás? Bueno, ¿qué edad tiene tu papá? Mi papá es del 47. Es que, Del 47. Ajá. 78 años. 77, ¿no? Este año cumple 78. Ajá. Y mi mamá era 7 años menor. 7 años menor. Ajá. O sea, hubiera cumplido 71. 71, ándale. Ok. María Elena. Ajá. ¿Y a tu pareja cuándo lo conociste, güey? A él lo conocí hace como 6 años más o menos. Cuando venía justo a grabar La Culpa. Uh-huh. Generalmente pues me hospedaban unas semanas previas a irnos a Buenos Aires porque trabajábamos acá de manera. ¿Cómo se llamaba tu pareja? Fíjate que sí me acordaba, ¿no? Simón. Es que coincidimos en varias fiestas, ¿no? Ajá, y además el día que te digo que grabamos este formato que hacías en tu depa de allá de Viaducto. Ajá. Que ya ni vive ahí, y empiecen con que, lo está doxeando. Nah, eso fue hace muchos años. Sí. Iba conmigo, güey. Y después acabamos pisteando y historias con mi tío siempre siempre había pisto. Ajá. Pero sí lo topaste varias veces. Sí. Hace 6 años, ¿dónde lo conociste? En un bar. Hay un bar en la zona rosa
que es para gente que gusta de los kilos de más, de los gorditos. Ok. Se llama Nichos Bar. Mira, como nicho. Entonces, ahí lo conocí, güey. Justo Nicho iba conmigo. Salimos de un show y yo ni quería ir y me convenció de que lo acompañara. Y entonces fuimos, nos estábamos tomando unas cervezas y de repente lo vi, le empecé a hacer plática, pues me clavé con la plática y de repente Nicho me mandó un mensaje diciéndome, puta traicionera, me abandonaste. Y pues ya se fue. Y entonces me quedé con él y de ahí empezamos a salir. Y después me mudé a la ciudad y nos veíamos mucho más seguido. Y con el tiempo... ¿Empezaron a andar luego o solo salían? No, solo salíamos. Estuvimos como 2 años saliendo, nada más así. De qué óvole. Y ya luego nos hicimos novios. Y luego como a los meses llegó la pandemia. Y se quedó atorado en el depa donde vivía porque yo era roomie de Quique Vázquez. Entonces en la pandemia nos agarró ahí a todos y vivimos ahí. Estaba grandecito ese depa. ¿No? Sí. ¿Sigue viviendo ahí? No. No, ya no. No, ya yo vivo por Mixcoac y Quique vive como más al sur. Ok. Entonces... Ese depa estaba bueno, estaba grande. Estaba bien chido, sí. Y entonces pues vivimos ahí un rato y luego nos fuimos... Él tenía una casa adelante de Six Flags, por el Ajusco. Ajá. Y entonces nos fuimos para allá y ahí estuvimos viviendo prácticamente pues el final de la pandemia. Y luego regresamos a vivir todos juntos, ¿no? Al departamento de ahí de Lázaro Cárdenas. Cuando ya empezaron a vivir juntos fue a partir de la pandemia entonces. Ajá, exacto. Sí. Y antes de la pandemia nos hicimos novios como, ¿qué será? Unos 8 meses antes. Y previo a eso, pues nos veíamos cada que venía. Ya vivía, o sea, ya cuando ya vivieron. Hasta que vivía aquí en la ciudad, ya fue que nos hicimos novios. Pero previo a ya eso... vivían juntos cuando se hicieron novios. No. A ver, pon atención. Me hice bolas. Y me saco el cinto. Pon atención. No, a ver. Nos conocimos cuando yo venía a lo de la culpa. O sea, yo vivía en Chiapas y venía, trabajaba y me volvía a ir. Y entonces cuando yo venía, lo buscaba, nos veíamos, cotorreábamos y ya. Así fue todo el tiempo de las grabaciones. Y después, cuando me mudo a la ciudad, ya empezamos a andar porque ya nos veíamos más seguido. Ya, o sea, anduvieron primero. Ajá. Y luego llegó la pandemia, güey. Y ya nos mudamos. Ajá. Justo eso era lo que te estaba preguntando. Oye, ¿cómo se llevaban y tu mamá? ¿Se Muy conocieron? Bien. Sí. Sí, se llevaban bastante bien. Ya no tuvieron mucho tiempo de convivir porque obviamente pues yo vivía aquí y mis papás vivían allá. Mis papás tuvieron como más contacto pues en otras etapas de mi vida con otras parejas. A Chris ya no le tocó tanto, pero las pocas veces que se vieron, que fueron como 4 creo, y generalmente en fiestas como 2 bodas, un bautizo y un cumpleaños, ¿no? Y muy bien, se llevaban bastante bien. Como muy tímido, ¿sabes? Entonces, y mi mamá siempre tuvo como un tacto especial para, pues, tratar a las personas que recién conocen, ¿no? Mi papá, por el contrario, es muy compadrito. Mi papá es ese que te ve y empieza ahí a hacer la bromita. Y mi mamá no, mi mamá es bueno, era como más mesurada, más de qué óvole, cómo te sientes, muy chido. Entonces, como que eso le cayó bien a Chris porque no estaba la presión social de cotorrea, güey. Claro. Entonces, creo que tenían una buena relación. Está cañón, ¿no? Porque, o sea, fue una diferencia de 3 años en la que perdiste a tus 2 seres queridos, ¿no? Sí, güey. Sí. O sea, apenas te vas recuperando de uno y ya al año siguiente... Ajá, güey. Fue... como sufrir el primer bache, güey. Y luego el que te sacó del primer bache, verga, también se va, cabrón, ¿no? Y dices, ¿qué pedo? ¿Y ahora para dónde corro? Pero, ¿qué fue lo que sucedió en el caso de tu mamá? Fue una complicación. Mi mamá tenía un padecimiento de diabetes. Ok. Que ya traía muchos años con él. Y entonces llegó a un momento como de inestabilidad, güey, en el que de repente estaba como al tiro
Y de repente se le subía y de repente como que no lo tenía como muy controlado, güey. Y estaba con su tratamiento, pero pues en el Seguro Social, que ya ves que medio les vale pito, güey. Un saludo, amigos. Y todo el cotorreo. Entonces, afortunadamente me tocó a mí, güey. Estaba de vacaciones en Chiapas, güey, porque mi mamá falleció el 29 de diciembre. Ok. Entonces, cenamos en Navidad, todos, jajaja, muy bonito. O sea, normal. Chingón, era una cena navideña común y corriente, güey. Ajá. Luego, el 25, cenamos en casa de mi hermano, me acuerdo, en Tuxtla, en la capital. Y luego nos fuimos a Comitán, que era donde está, bueno, es donde está su casa y donde vivían mis papás. Y entonces yo me fui con ellos, güey, y todavía fue el road trip y cotorreamos y tengo fotos de ese viaje, güey. Ajá. Y entonces, llegamos, güey, y ese día se empezó a sentir mal. Al día siguiente la tuvimos que internar, güey, que eso fue el 26, o sea, llegamos el 25 en la noche. Ajá. Y dijo como que no me siento normal, ¿no? El 26 ya dijimos no hay que llevarla al hospital. Se sigue sintiendo mal. Ajá, ¿De qué se quejaba? Le dolía mucho el cuerpo y como que le picaban las manos, decía. Okay. Entonces, y le dolía la cabeza y se sentía mal y tenía la boca seca y entonces le pasábamos como su medicamento y ya le dolía la espalda y ya le dolían las piernas, ¿sabes? Fue como si todo su cuerpo empezara a colapsar, güey, ¿no? Ajá. Entonces, el 27 la metemos al hospital, güey. El 28 nos dicen que está estable, pero que necesita estar en observación, güey. Y el 29 se complica todo. Y nos dicen, oye, está como en choque y entonces no podemos atenderla aquí, güey. Van a tener que llevársela a la capital, que son 3 horas en carretera. Ajá. Pero no tenemos ambulancia, carnal. No mames. Entonces te vas a tener que llevar en tu coche, viejo. O puedes jugártela a que te la reciban en el otro hospital del pueblo. Y me dijo mi papá, cárgala, güey, vámonos. Y entonces esa hora con fuerzas de no sé dónde, güey, cargué a mi mamá, güey, la subimos al coche, la llevamos al otro hospital, güey, y en el otro hospital nos dijeron, es cuestión de horas, ¿qué pedo? Mi mamá y yo siempre tuvimos, te digo, mucha confianza, entonces siempre hablamos de los peores escenarios, güey, ¿no? Ajá. Siempre tuvimos como muy en cuenta el qué quiere el otro, güey, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me decía, ni se te ocurre cremarme, güey. Justo eso te iba a preguntar, o sea... Y yo decía, ¿pero por qué? Me decía, no, es que me da miedo el fuego, no quiero que me cremes. Ajá. Pero no te va a doler, mamá, ya vas a estar mal. No, a mí entiérrenme. Entonces, afortunadamente teníamos un terreno, bueno, tenemos un terreno en el Panteón, güey, estaba como prevista esa parte, que mi mamá quería ser enterrada, entonces, y algo muy importante es que durante la pandemia, güey, perdimos a varios familiares por intubación. No mames. Entonces, esa fue otra indicación. Dijo, si a mí me llega a pasar algo, tú eres el único que puede autorizar. Y no me intubes, por favor. Te lo voy a pedir encarecidamente, güey. Entonces, está bien fácil, güey, platicarlo así, ¿no? Como de, sí, claro. Oye, güey, ahí te encargo, ¿no, güey? Que nomás un papelito y a dormir, güey. No seas cabrón, güey. Simón. Pero cuando lo tienes que hacer, güey, ahí es otro pedo, güey. Porque entonces yo llego al hospital, güey, ingresan a mi mamá a urgencias, la están preparando y la chingada, le dicen a mi papá, oigan, está a traer unos papeles. Me dice, papá, ¿te rifas? Y le dije, va. Y se fue él por los papeles, güey. Y aquí se va mi papá y aquí me habla el doctor y me dice, güey, hay de dos, güey. O la intubamos para bajarle la hinchazón y todo el pedo, o ya se acabó la canción, carnal. Y entonces le dije, güey, dame 2 segundos. Y le marqué a mi papá, le dije, pa, me acaban de decir esto. ¿Cómo ves? Y me dijo, pues tu mamá ya te había dicho que quería. Y dije, ok, nada más quería saber que estamos en sintonía. Y me dijo, sí, güey, va. Y dije, no, nunca quiso eso y vamos a respetar eso. Me dijo, órale, va. Qué cabrón. Pues entonces despídanse. Y entonces ahora fue a hablarle a mis hermanos, güey. Mis hermanos viajaron desde la capital hasta la ciudad, hasta el pueblito. O sea, sí se aventaron la manejada. ¿Mande? Sí se aventaron la manejada. Sí, se aventaron la manejada. Desafortunadamente ya no llegaron a tiempo porque literal fue cuestión de horas, güey, de minutos. Yo creo que ni siquiera pasó 1 hora, güey. Uh-huh. Mi papá se regresó en chinga, llegó mi tía, su hermana, mi sobrina, ya sabes, ¿no? Como toda la atención del momento. Y
me acuerdo que estábamos ahí como todos entrando como de a uno por uno y yo pedí ser el último, güey, ¿no? Entonces, cuando ya vi que pues, mis hermanos no llegaban ni nada, dije, bueno, pues comper, no voy. Y entonces llegué, empecé a platicar con ella, le sostuve su mano, todavía estaba el aparatito del pip. ¿De qué platicabas? Pip. Pues le decía que estuviera tranquila, que íbamos a estar bien, que había hecho un excelente trabajo, güey, que pues ahora que nos diera chance de intentarlo, güey, que no se preocupara, pues básicamente era como quitarle un poco de equipaje, ¿sabes? Siento como que los pendientes te pueden atar un poco a este plano otra vez porque yo sí creo que hay una trascendencia, güey. Yo sí creo que ella está en un lugar mejor, güey. Yo creo que ella está en otro nivel de conciencia en el que probablemente me la vuelva a encontrar, probablemente no, pero yo sí creo que hay más camino por delante, ¿sabes? Entonces, ¿Ella qué creía? Ella creía ciegamente en Papá Diosito, entonces espero que esté en lo que ella creía que era el paraíso. Porque al chile se lo merece, güey. Era una gran persona, le luchó un chingo, nunca se rajó, güey. Desafortunadamente, pues, la vida te va golpeando, güey, en el camino y llegó un momento en el que, pues, la golpeó lo suficiente que se cansó, güey, ¿no? Claro. Y se fue. Entonces, ahí estoy con ella, güey, sosteniéndole la mano, diciéndole que todo va a estar bien, que no se preocupe, güey. Y de repente, ¡pi! Se fue. Y sentí como soltó su manita. Y entonces es un momento en el que dices, a la verga, güey. ¿Sabes? Pasó, güey. No mames. Y entonces me acuerdo que sí lloré, pero fue como un llanto corto, ¿sabes? O sea, fue como una reacción al no mames. Y empecé a llorar, güey. Y de repente empecé a respirar y dije, no, a ver, tranquilos. Sabíamos que iba a pasar, güey. Estábamos esperando que esto sucediera. Ahora hay que arreglar cosas, güey. Y entonces, O sea, fue ponerse en otra sintonía. Sí, güey, me switché inmediatamente y mi papá también, güey, ¿no? Fue en modo defensa. Dejamos que mi tía y mi sobrina entraran, pues, a llorarle, güey, porque pues ellas sí estaban como completamente emocionales. Mi papá y yo fuimos a ver el papeleo, los trámites, que... ¿Quién iba a decir que un año después esa información me iba a ser muy útil, güey? Entonces, estamos como arreglando todo el cotorreo. Me avisan que ya llegaron mis hermanos. Llegan. Y pues es empezar a dar las noticias, ¿no? Porque detrás de ellos llegan otros tíos que venían en camino. Y unos volaron de la Ciudad de México para allá, güey. Y otros, o sea, como el ojo de tondera, ¿no, güey? De repente se empezaron a juntar todos los Thundercats de todos lados. Y era una cosa complicada el poder expresarte de una manera objetiva sin que sonara a reproche, ¿sabes? Porque estás en una situación muy vulnerable, güey. Entonces, de repente el decir, pues estábamos ahí solos, güey, hablando con ella y sosteniendo su mano. Y yo lo puedo ver de una manera muy romántica, güey, y decir, güey, fue mi momento con mi mamá. Pero a lo mejor tú lo puedes sentir como una pedrada, ¿no? Como de, pues claro, güey, pero pues tú no me avisaste hasta no sé qué. Y ya se vuelven como fricciones. Entonces, sí o sí, entras en un mood como en automático, güey. Que también me sucedió con... Pero diferente. Ahorita te cuento esa. Y entonces fue darle la noticia a mis hermanos, fue hacerles contención emocional. Cuando fallece un familiar en el hospital público, a pesar de que haya un familiar con él en el momento del deceso, cuando lo sacan por la morgue, te piden que lo vayas a identificar, güey. Entonces, en el caso de mi mamá, mi hermano dijo, yo quiero verla. Y entonces salió, regresó muy afectado, güey. Ya fue, oigan, hay que verlo de el servicio funerario y demás, güey. Y entonces yo entré en pánico porque en ese momento, pues, andaban como, era temporada de vacas flacas, ¿no, güey? Y dije, bueno, pues, a recurrir a la banda. ¿Cuántos hermanos tienes? Un hermano y una hermana. Ok, otros dos. Y entonces, pues ya fue que les dije, qué trampa, chavos.
echen paro, ¿no? Y tú fuiste de las personas que me ayudó, güey, muchas gracias. Entre tú y un chingo de banda más, juntamos ahí un varito que sirvió para los trámites legales, güey, para complementar lo del servicio funerario, para terminar... porque no mames, te cobran un impuesto por abrir el pendejo agujero para que metas a tu familiar, cabrón. Simón. No mames, qué pedo, güey. Ya ni la muerte es gratis, güey. No, ya no. Valimos es gratis para el muerto. Es gratis para el muerto. Mira, sí, esa es la ventaja. Una de las ventajas. Esa es la ventaja. Sí, exactamente. Entonces, pues fue como quedarme en pausa, güey. Me acuerdo que en el velorio me tocó dar unas palabras. Uh-huh. Y yo dije, no mames, no voy a poder, güey. No voy a poder porque estoy hecho popó, güey. Uh-huh. Pero entra como un automático que vamos desarrollando, yo supongo que por nuestra actividad, güey. Y un poquito por supervivencia también, ¿no? Y un poquito por supervivencia, claro, pero digamos que tenemos ciertas herramientas que nos permiten decir, vámonos en piloto automático, no va a pasar nada, yo aquí estoy viendo, ¿no, güey? Entonces, ese momento lo tengo como si fuera un recuerdo, como si estuviera viendo un videojuego, ¿sabes? O sea, si yo voy a ese recuerdo, yo tengo un plano abierto con el ataúd de mi mamá aquí, yo de espaldas aquí viendo a las personas y un chingo de sillas y personas ahí sentadas escuchándome, güey. No me acuerdo qué dije, güey, no me acuerdo cuánto duró, solo tengo esa imagen, güey. Como que te fuiste. Como que me fui, güey. Y me volvió a pasar, güey, cuando regresé a la Ciudad de México. Porque después de eso me quedé unos días en Chiapas, obviamente sus cosas, como a empezar a lidiar con la idea de, sí, cierto, güey, ¿no? Porque también hay un momento de negación en el que dices, bueno, me voy a ir a dormir y mañana que despierte aquí va a estar mi mamá y todo va a ser una pesadilla. Y no, güey, ¿no? Y ahí está la gente y los tamales y todo el pedo. Y dices, ¡osh! Qué agridulce es este momento, ¿no, güey? Porque sí quiero un tamal, pero también le quiero llorar a mi jefa, güey. Claro. Entonces fue hasta ahí que, me acuerdo que no había fumado nada, güey. Sí. Todo me lo aventé así a valor mexicano, güey. Pasó el velorio y todo el pedo, güey. El día del sepelio, güey, que estaba desayunando un tamal, les dije, no tengo hambre, güey, no quiero desayunar. Entonces me dijeron, güey, no has ni cenado, la chingada, tienes que comer. Entonces les dije, déjenme, doy un toque para que me dé hambre y ya como, güey. Entonces le di un cachaflies, güey, y esa madre me desbloqueó los chakras, cabrón. Y me fui en llanto, güey. Y entonces ahí empezó el güey, y fue así como, no mames, este güey se va a poner bien mal y la chingada. Y yo les dije, aguanten, ahorita termino ahorita que me dé el monchis. ¿Y por qué se sacaban de onda de que lloraras? Porque no lo había hecho previamente, güey, ¿sabes? Creían que estaba como en shock. Y probablemente sí, güey. Ok. Porque justo como ese automático de las emociones, pues entras en shock, güey, y empiezas a sobrevivir, güey, ¿no? Y empiezas a hacer cosas que sabes hacer en automático, güey, ¿no? O a responder en automático a estímulos. Sí, y entonces te dices, güey, tienes que resolver dónde van a velar a la señora, güey. Claro que sí, ahorita vemos qué trampa, ¿no? Y entonces haces tu post de Facebook, le empiezas a hablar a tu familia, güey, y empiezas a cotizar, güey, empiezas a ver qué pedo. Ya tienes las opciones, güey, y empieza a caer el fondo y vas, güey, ¿no? Y entonces ya empiezas a resolver, güey. Y ahora a quién le tienes que hablar y hay que avisarle a todo mundo. Y es como organizar una fiesta a la que no quieres ir, güey. ¿Ves? Es así como de... vengan todos, pero no quiero estar aquí, güey, ¿sabes? Sí, entonces, después de esa pausa, pues obviamente mi familia dijo, no, este güey ya le abrió la llave y ya no va a regresar, cabrón. Y entonces, no, por el contrario, creo que fue como necesario, güey, como liberador. Que pude respirar, cabrón, fue muy liberador. Y después de eso, pues manejé hasta el panteón, güey, la sepultamos. Creo que siempre ese es el momento más duro, ¿no? Yo recuerdo en velorios de familiares, güey, tíos,
yo soy de pueblo, güey. Yo tengo una familia muy grande en muchos pueblos, güey. Y entonces de repente era viajar de un pueblo a otro porque había fallecido un tío y te encontrabas con familia que veías cada que pasaba un eclipse, güey. Y de repente, pues cada quien reacciona diferente a las situaciones, ¿no? Y a mí me tocó ver mucho drama mucho tiempo de mi vida, güey, ¿no? O sea, creo que uno de los entierros más impactantes a los que fui fue el de una tía que su hijo era un cabrón, güey. Al chile. Era un hijo de la verga. Y cuando se murió mi tía, el güey no podía con la culpa, güey, la culpa católica, güey. Simón. Y entonces el cabrón se aventó al hoyo, güey. Cuando bajaron el ataúd, güey, el güey saltó al ataúd para que le echaran la tierra encima, güey. Imagínate el drama, cabrón. Sí, y yo tenía 10 años, güey, ¿no? Y yo así, ¿qué está pasando? Cuando falleció mi abuelita, igual una tía como que se quería desmayar y luego una hijada de mi abuelita, ella así de plano se desmayó y a partir de ahí en shock, güey. No mames. No hablaba, mirada perdida y duró así días, güey. Sí, güey. Sí. Hay banda que se queda en ese trip, güey. Se va bien duro, güey. Sí. Entonces, pues, te insisto, güey, creo que también estar tan cerca del drama desde muy morrito, como que me dio esas ciertas horas de vuelo, ¿no, güey? No sé, o sea, realmente todavía no te puedo explicar. En terapia lo he platicado mucho porque a partir de eso tomo terapia y... ¿No habías tomado terapia antes? No, eso fue lo que me mandó. Porque sí me deprimí, güey. O sea, yo regresé me quedé 2 semanas más. Ya sabes, sus cosas y todo el cotorreo, güey, como la parte más triste, güey, asimilar que esto es verdad. Y recoger sus cosas de su cuarto y así. Ajá, como que empezar a reacomodar, güey. Y entonces de ahí yo me siento un poco, pues no culpable, porque no es culpa, pero sí es como de empatía por mi papá. Ajá. Porque él se tuvo que fumar todo el duelo en su casa, güey, con su ausencia. Sí, yo empaqué sus cosas, le lloré al último momento que estuve en su casa, me subí a un avión y no volví, güey. Y yo tenía una vida aquí, tengo una vida aquí, güey, y volví como a esa línea paralela, güey, que en la que estaba ella y en la de si tuviera 30, güey. Y en esta línea, pues ella no es parte del día a día, güey. Entonces, sí era un martirio no poder hablarle por teléfono, güey. Sí era turbo deprimente querer cocinar y decir, le voy a hablar a mi mamá. Y entonces estaba presente, o sea, había muchas ausencias, güey. No como con la que estaba lidiando mi papá, pero en mi día a día descubrí que sí estaba, güey, porque de repente me empezó a hacer falta en ciertos puntos, güey. Y yo decía, no mames, esto está culerísimo, güey. Y entonces me acuerdo que ella, te digo, fallece el 29 de diciembre. Yo regreso como a mediados de enero. Y en ese entonces me estaba subiendo con los 7 machos al Foro Shakespeare, güey. Y entonces yo regreso un sábado en la tarde y tenía función ese día en la noche. Y yo llego y otra vez el recuerdo de la función es yo en tercera persona, güey, haciendo comedia, güey, veo gente riendo, güey, la chingada, salgo, güey, y yo venía con los puños apretados, cabrón. Y me dice, creo que fue Horacio, me dice, oye, te fue muy bien, cabrón. La gente se rió un chingo, güey, o sea, ¿qué pedo, güey? ¿Te subiste emputado o qué? Y yo, no, güey. Y me dice, entonces, ¿por qué traes los puños así, cabrón? Y hasta ahí me di cuenta que estaba conteniendo un chingo de cosas, güey. Entonces, pues ya, obviamente, todas esas emociones contenidas, güey, cuando las ubicas, pues te patean los huevos, güey. Y me deprimí. Y entonces dejé de hacer cosas, me la pasaba durmiendo. Si estaba despierto, estaba llorando, güey. Fueron unas semanas así durísimas, güey. Y el que se fletó todo ese proceso fue Chris, güey. Chris era el que me decía, güey, por favor, vamos a desayunar. Sí. Compré boletos para el cine, vamos. Y yo, no quiero. Vamos, ándale. Y entonces ya, báñate, ven, vamos. Y él me sacaba. Y entonces ya comíamos algo, o una golosina, o íbamos a dar una vuelta, güey. Siempre tenía como ese cuidado, güey, de decir, si suelto a este pendejo, aquí se va a quedar, cabrón, ¿no? Sí. Y entonces cuando me hice consciente de
pues de que la vida estaba continuando, cabrón, ¿no? Y que yo me estaba ahí, quedando. Empecé a hacer microdosis, güey, porque yo no tenía ganas de nada, güey. O sea, literal, yo me despertaba, comía algo porque me obligaba, lloraba, me volvía a dormir, güey, y otra vez. Comía, lloraba y me dormía. Comía, lloraba y me dormía. Hasta que habló conmigo y me dijo, güey, no puedes estar así porque yo qué culpa tengo, cabrón, ¿no? O sea, yo también necesito que estés bien, güey, y tú necesitas seguir, güey, porque el pedo todavía continúa. Y entonces nos quedan muchos años por delante. Y entonces dije, va, güey, pues sí, este carnal tiene razón, güey, pero no puedo, güey, físicamente no puedo. Y entonces ya había tenido un par de meses previo una charla sobre la microdosis y demás. Y entonces dije, pues vamos a probar. Y empecé a comerme octavos, güey. Octavos de cuadro. Uh-huh. Y entonces yo me despertaba, me lavaba los dientes, me comía el octavo, iba, desayunaba. Y para cuando estaba terminando de desayunar, de repente era como si me prendieran, güey, así en switch. Y entonces ya era de, ¿qué onda? ¿A dónde vamos o qué? Ok. Y Chris me decía, ¿qué pedo, güey? Le decía, estoy haciendo microdosis, güey. Porque si no, no me voy a levantar. No tengo ganas de levantarme, güey. Pero ahorita tengo energía. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos, güey? Y entonces él aprovechaba esos chispazos, güey, o esos momentos para encaminarme a hacer otras cosas. Regresé a nadar, güey. Regresé como a mis hábitos de diario, güey. Uh-huh. Y después de como 3 sesiones, porque eran un octavo, sí, lunes, miércoles y viernes, me comía como un octavo. Y luego descansaba una semana y luego me comía martes, jueves y sábado. Descansaba una semana y así. Hice 3 ciclos de esos. Ok. Y en medio de esos ciclos, Quique me dijo, oye, ¿por qué no tomas terapia, güey? Hay un grupo que hace terapia narrativa, que fue un concepto que me voló la cabeza, güey, porque era un grupo de 10 terapeutas escuchándote. Tú solo ves porque era online, güey, ¿no? Entonces todos estaban ahí con su camarita en el ciber. Y eran 10 cámaras de 10 profesionales de la salud mental, güey, escuchándote. Tú solamente tenías contacto con uno, que era como el terapeuta líder, ¿no, güey? Uh-huh. Y entonces este güey te decía, bueno, en mi caso es una terapeuta que hasta la fecha es mi terapeuta, la que me sigue viendo. Y entonces ella me decía, a ver, cuéntame cómo te sientes, de dónde viene el sentimiento, qué ha pasado. Cuéntame, te empiezan como a sopear, ¿no, güey? A ver, ¿qué traes, güey? ¿Qué traes atorado? Cuéntame. Y entonces tú te sueltas, güey. Puta, me duele aquí, me duele allá, güey. No, va, pam, pim, pum, pam. Terminas. ¿Eso qué? Chingón, chingón. Ahora apaga tu micrófono y tu cámara y pon atención. ¡Pum! Se prenden las otras 9, güey. Yo lo que creo es que este güey esto. Yo lo que creo es que este güey lo... No, yo lo que creo... No. Ok. Y empiezan a cruzar ideas, güey, y empiezas a escuchar tus palabras en boca de alguien más, güey. Y posibles situaciones que no habías visto porque tú las estás viendo desde tu... güey. Y entonces viene alguien con un punto de vista externo, güey, que te entiende. Porque está diciendo lo mismo que dijiste tú, güey. Pero lo está poniendo en contextos distintos a donde lo estabas llevando tú, güey. No mames, Alex. Yo avancé en esas terapias como no tienes idea, güey. Porque eran como 10 sesiones en una, güey. Estuvo loquísimo, güey. Y entonces dejé las microdosis, güey, y me quedé con la terapia, güey. Y empecé a entender un chingo de cosas más, güey. Muchas cosas de infancia, güey, que de repente, pues todos traemos ahí como nuestros issues, ¿no, güey? Pero no los identificamos. Entonces, cuando te los ponen enfrente y te los explican de una manera tan positiva, dices, claro, güey, por eso soy inseguro, cabrón, ¿no? Por eso me dan miedo cosas, por eso me comporto de esta manera, güey. Y entonces empecé como a entenderme un chingo. Y a partir de que yo me entendía por qué mi mamá había tenido que trascender, güey. Ok. Fue un proceso simultáneo, güey, ¿no? A partir de que tú te entendías es que entendiste... Exacto. Sí, o sea, como que lo trabajé en paralelo. La transición de tu mamá. No estoy muy seguro si mi autoconocimiento me llevó a aceptar la partida
o el aceptar la partida me acercó un poco más al autoconocimiento, pero de lo que sí estoy segurísimo es que están ligados, güey. ¿Cómo de qué te diste cuenta a partir de la muerte de tu mamá? Como que soy muy condescendiente, güey. Me cuesta mucho frenar o ponerle límites a la gente, ¿sabes? Me ha pasado toda la vida, güey. De repente estamos en una línea en la que estamos como pimponeando y de repente en lugar de pimponear me tiras un raquetazo y yo en lugar de decirte, ¿qué pedo, güey? Tranquilo, estamos pimponeando. Te digo, no lo vuelvas a hacer, tontillo. ¿Sabes? Okay. Entonces, y no es que yo sea ese pan de Dios, ¿sabes? No es como de, hay que poner la otra mejilla. No, güey, es nada más como que, ¿qué hago, güey? ¿Qué le digo? Pues no le voy a decir, no mames, o sea, ¿cómo? No, pues ya, ríete, güey. ¿Sabes? Ok. Y entonces muchas de esas cosas eran las que me frenaban en la culpa cuando aprendí a hacer comedia, ¿sabes? Porque yo no sabía distinguir un proceso cómico de un comentario hiriente, güey. Entonces, para mí, eran cosas personales, güey. Más de una vez yo terminé llorando después de grabar un capítulo de La Culpa, güey. Okay. Porque yo no entendía cómo funcionaba el pensamiento cómico, güey, ¿no? Para mí todo era real, todo estaba pasando en ese momento y era directo a mí, güey. Okay. Entonces, esas cosas las entendí en este proceso de descubrimiento mío, güey. Y yo dije, claro, güey, pues por eso hay cosas que me cuestan ahorita, güey. Por eso hay cosas que digo, ay, no, güey, qué pena. ¿Por qué, güey? Tengo las mismas capacidades. Y entonces te empiezas a terapiar, güey, y empiezas a crecer tú de ti para ti, güey. Y dices, no mames, está bien verga este pedo. Sí está muy triste, güey. Sí te voy a extrañar un putero. Pero no mames, acabas de sembrar la semilla más importante que pudiste haber sembrado en mí, güey. Que es esa curiosidad por saber qué más he hecho mal, güey. Y entonces andaba yo en este trip medio psicodélico de, sí, vamos a cotorrear y aceptando que mamá no estaba con todo lo que conllevaba, ¿no? Otra vez, de repente, hacer me maman las enchiladas verdes, güey. Y a mi mamá le quedaban cabrón. A mí a veces me quedan así. El otro día se puso a llorar mi hermana porque estábamos comiendo y me dijo, no mames, saben igual a las de mi mamá. No mames. Sí, güey. Entonces de repente como que me pasan esas cosas y ya no me da para abajo, güey. Ya es más como parte de el creer en la trascendencia. Es más como decirle, lo hiciste bien, ¿sabes? Aquí estás, güey. Estás viviendo en mí. Estás viviendo en mis acciones, güey, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy creciendo, güey. Y trato de mejorar las cosas porque yo sé que en el fondo, pues ella en algún lugar lo va a ver y va a decir, güey, ese güey, ¿sabes? Ok. Y luego cuando llegó lo de ¿cómo estuvo ese rollo? Eso fue todavía más sorpresivo, güey, porque por lo menos, pues, con mi mamá sabíamos que tenía diabetes y que en cualquier momento podía suceder porque ya había tenido algunas crisis. Y de alguna manera es un dolor distinto, ¿sabes? ¿Tú has perdido a alguien así cerca? ¿Tus papás viven? A mi abuelita. ¿Es lo más cercano que has Sí. perdido? Ok. Y sentiste como esa ausencia, ¿no? Como ese chale, güey. Sí, ya no la voy a ver. ¿A dónde voy a ver? ¿A dónde voy a ir el sábado, no? Eso, pero todos los días, güey. Eso, pero no hay a dónde regresar, güey. Ya no hay casa. Ya no hay hogar. Ya. Todo lo que era hasta el viernes 15 de diciembre, güey. En diciembre también. Otra vez en diciembre, güey. Chinga. No mames, fue horrible, Alex, porque aparte se lo decía a mi papá, ¿no? Bueno, la cosa está así. Tenía una condición médica que hacía que su sangre se coagulara sola. Ok. Entonces, él tenía que tomar anticoagulantes, güey. Ajá. Y el día que tuvimos pues no, fue un accidente, güey. Fue el peor día de nuestras vidas, así literal. Sí, sí. Despertamos en la mañana con una llamada de extorsión, güey. No, mames. Traía unos temas gástricos importantes, había estado en el hospital un mes antes, le estaban regulando el anticoagulante porque llevaba mucho tiempo con él. En fin, había como muchos procedimientos médicos alrededor, que estaban sucediendo, ¿no?
Y pues confiábamos en el proceso, güey, porque estábamos siendo responsables, y íbamos a las citas y seguíamos como las indicaciones y la chingada. Y ese día nos despertamos y un hijo de su... y creyó que era una gran idea, güey, hablar para amenazarnos, güey, con datos personales, la chingada. Y entonces lo alteró un pero, güey. Ajá. Y en ese momento yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga que trabajaba en la Guardia Nacional en ese momento. Entonces le hablé y le dije, oye, morra, échame la mano, güey, porque acaban de hablar para este pedo. Y pues este carnal está que quiere salir corriendo en este momento, pero tampoco lo voy a dejar ir porque qué tal que sí es cierto, ¿no? Ajá. Y entonces la morra me dijo, a ver, porque yo me puse verguitas, güey. Y entonces como puso la llamada en altavoz, yo grabé con mi teléfono, güey. Entonces teníamos el número de donde estaban hablando, la voz del tipo, el mensaje, todo, güey, ¿no? Eso es lo que le mando yo a mi amiga. Y 2 horas después me dice, tranqui, güey, ya ubicamos el número, está en el reclusorio norte, güey, puro pedo. De todos modos ya mandaron una unidad, güey, para que vean qué pedo, tranquilos, ¿no? Y dijimos, bueno, pues todo chido. Llegamos a Texcoco porque pusimos un negocio en Texcoco juntos, güey. Tengo una purificadora de agua. Ah, qué buena onda. Entonces, eso fue un proyecto, ese era nuestro bebé, güey, ¿no? Bueno, es nuestro bebé. Sí. Y entonces, fuimos para allá, güey, y estábamos viendo mejoras en el negocio y pensando en cosas y la chingada. Y de repente, nos sale la oportunidad de hacernos de un diablito grande, güey, para hacer más entregas. Y vamos por el diablito, güey, y la chingada. Y negoció con el del diablito un triciclo, güey. Y el güey dice, órale, va, güey. Y total que por un superprecio, güey, me salió lo vendedor, güey, ¿no? Pero ahora en comprador. Y nos llevamos un triciclo y un diablito, güey. A preciazo, ¿no? Entonces, o sea, estuvo bien bonito, güey, porque me dijo, güey, no mames, convertiste un día de la... en algo bien bonito, ¿no, güey? Y esas son unas palabras que me resuenan un chingo, que me dijo... ¿Te acuerdas que estaba el mame de el novio que resuelve, güey? Ajá. Ah, me dijo, güey, yo tengo un novio que resuelve. Porque resolviste el pedo de la extorsión, el pedo del transporte, el pedo de esto. Güey, no mames, vamos a cenar, güey. Fuimos a cenar, güey. Entonces estábamos en la cena, se empezó a sentir mal, güey. Me fui al hospital con él y en el hospital me dijeron, se está complicando demasiado, no podemos atenderlo aquí, necesitamos moverlo a un hospital de especialidades. Y esto es 100% real, güey. Le hablé a una ambulancia del Estado de México para que me ayudara a moverlo al hospital de especialidades que está por Six Flags. Ajá. Y me dijeron, no, porque no tenemos jurisdicción en la Ciudad de México. O sea, yo podría llevarlo al límite con la Ciudad de México y ahí intercambiarlo en otra ambulancia, pero para eso mejor pide una ambulancia de allá. Ella puede entrar aquí, sacarlo y llevarlo para allá. Y eso, o sea, otra vez reacciona en... ¿no, güey? Estás procesando que hoy en la mañana todo era risa y diversión, güey. En el día se complicó, en la tarde todo otra vez estaba chido. Y ahora estamos aquí, güey. En una situación de ambigüedad completa, güey, porque no sabes qué va a pasar, güey. Y entonces empiezas a hacer llamadas otra vez y a su familia y a sus amigos y a quien se te ocurra, güey. Porque está de la estar en un hospital tú solo, cabrón. Esos niveles de soledad, cabrón, no los había experimentado nunca en ninguna otra parte. Es un frío que te cala los huesos, güey. Se siente la muerte de ambular, güey. Respiras la angustia de la gente, güey. Ves personas ahí cabeceando, pasándosela de la chingada. Y dices, por favor, no quiero estar mucho tiempo aquí, güey. Por favor, que esto sea rápido, güey. Y entonces fue muy rápido, güey. Perdón. Al día siguiente le hicieron estudios, dijeron, bueno, pues hay que trasladarlo, pero hay que resolver el pedo del traslado. Y entonces ya llegó mi cuñada, que bueno, con cuña, ¿no? Porque es como su... Bueno, no sé, llegó un familiar y nos dijo, no, pues sí, hay que pedirla al hospital y demás y no sé qué. Y de repente dijeron, oigan, un momento, no se puede ir hasta que se estabilice. Y entonces hay que estabilizarlo primero y para eso pues tenemos que quitarle el medicamento y entonces pues... aquí lo vamos a tener en observación. Y todos dijimos, claro, en cuanto se estabilice ya tenemos resuelto todo. Pasaron horas, llegó el turno de la noche del sábado para amanecer domingo. Y entonces mi suegra me dijo, quédate tú, güey, ¿no? Yo voy aquí a descansar tantito y
hacemos switch, ¿no? A las 6 de la mañana me quedo yo y tú te vas a dormir y empezamos como a planear el rol de visitas y cómo lo íbamos a cuidar y cómo íbamos a estar al pendiente en lo que llegaba el traslado y demás. Y a las 3 de la mañana se fue. Estábamos platicando y de repente se quejó de un dolor. Uh-huh. Y me acerqué a auxiliarlo y tuvo un paro. Y se fue. Y vi cómo se le apagaron sus ojitos. Y otra vez fue como sentir esa sensación, ¿sabes? De ¿qué está pasando? Me acuerdo que le hablé a mi papá llorando y le dije, no puede ser, güey. No, parece una pesadilla, güey. Uh-huh. Son los mismos pasos, la misma situación, güey. Me siento exactamente igual. Y mi papá me decía, tranquilo, güey. No, o sea, no pienses ahorita en por qué, güey, sino aliviánate, respira. Todo va a estar bien, güey. Sí, man. Pero es inevitable, güey, ¿no? Es inevitable decir, se está repitiendo el patrón, güey. A lo mejor hasta piensas que es un castigo divino, ¿no? Pues fíjate que no. No porque otra vez, güey, o sea, yo ya superé esa culpa, güey. Entonces, yo no le debo nada a ninguna deidad vengativa. Porque desde donde yo estoy parado, güey, esto es otro aprendizaje, güey, ¿no? O sea, yo algo no aprendí la primera vez que tuve que repetir la lección. Y la repetí casi al pie de la letra, güey, ¿sabes? Entonces, otra vez fue, ok, automático, llamadas, servicios, avisar a todo mundo se acaba de ir a dormir, todo el mundo regresó, güey. De los amaneceres más complicados que he visto en mi vida, ha sido ese. Creo que definitivamente es el peor hasta este momento. A mí me gusta mucho de repente como desvelarme para ver salir el sol y te digo, soy un güey que me mama conectar con esas cosas, güey, ¿no? De no mames, el amanecer, los primeros rayos del sol, güey, el agradecer, el estar presente, güey, y de repente todo ese mismo panorama que ves muy positivo todo el tiempo se ve como en sepia, güey, y el tiempo pasa diferente, güey, y tú crees que es más tarde, pero en realidad el tiempo pasa lento. Sí, güey, han pasado 10 minutos, ¿no? Y tú crees que ya llevas horas. En esta ocasión fui yo quien reconoció el cuerpo, güey. Y es impresionante ver a la misma persona que acabas de tener en tus brazos, con su color rosadito y su piel suavecita, ahora en una palidez, güey. Esta madre que dicen de mortuoria, ¿no? Que es como una vibra muy particular, güey. Que se nota. Es una ausencia, güey. Estás viendo un caparazón vacío, güey. Como, sí. ¿Has visto esas películas de robots, estas animaciones que de repente igual le pasa algo al robot y se apaga y ya está como que es menos brilloso que cuando sí funciona, güey, ¿no? Sí, man. Igual. O cuando te matan en Street Fighter que te vuelves gris. Ajá. Así, igualito, cabrón. Igualito. Vacío ahí, güey. Yo siempre dije, no mames, ¿qué p*** con la gente que le da beso a los muertos, güey, no? Ajá. ¿Te ha tocado de repente ir a un velorio y que la intensidad es tal que dicen, sí, y lo abrazan y le dan un beso? Yo decía, ¡ay, no! Y cuando yo tuve que besar a los míos entendí por qué, güey. Porque estás buscando ese contacto que has sentido por años, güey. En el caso de mi mamá, toda la vida, güey. Sí, la suavidad de su piel, su temperatura. Estás buscando conectar con esa sensación una última vez, güey. Y lo que encuentras es una piel fría, güey. Ausente. Entonces está bien duro, güey, ese pedo, güey. Pero ya lo entiendo, güey, ¿sabes? Ya no es como que diga, pinche gente loca. No, güey, claro que no, güey. Es tu instinto, güey. Y en algún momento lo quieres liberar, güey. Quieres decir, güey, una última vez, güey. Dame chance, ¿no? Simón. Y hay banda que se pierde en ese sentimiento también, güey, ¿no? Y como lo platicábamos en el caso de mi mamá, ¿no? Cuando te deprimes y dices, pues ya, güey, ya no lo tuve una última vez, ya a la chingada, aquí me quedo estacionado y la madre. Y entonces
hice lo que correspondería a un acto tradicional de cierre de ciclos. Me cambié el look. Ok. Cuando mi mamá falleció, dejé de cortarme el cabello. No sé si te acuerdas que traía una trenza. Sí, sí, sí. Y me dejé de cortar la barba. Bueno, la piochita. Entonces traía como una barbita aquí de gnomo y una trencita, güey. Me Sí. mamaba ese look, güey. Me peinaba todos los días. Él era el que hacía esas trencitas. Ok. Y entonces cuando entregué el cuerpo a la funeraria y me dijeron, vete a tu casa a bañar, me paré en la primera peluquería que encontré y le dije, córtame el cabello cortitito. Y el vato me dijo, no mames, carnal, pero lo traes bien largo y está bien chido. Y dije, sí, güey, pero ya no tengo quien me lo peine. Ya no lo quiero. Y entonces me afeité y me corté el cabello, pues otra vez bajito. Y entonces cuando llegaron a la funeraria, güey, pues me habían visto en la mañana con el pelo largo y luego con el pelo corto. Fue así de, ¿qué pedo, güey? ¿Estás bien? Y yo, sí, güey. Cuando me dolía el alma por mi mamá, me curé dejándome crecer el cabello y la barba. Ahora me dolía por un motivo diferente. Esa cuenta estaba saldada. Entonces me afeité, me corté el cabello y dije, ¿ahora qué sigue, cabrón? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Y este duelo fue diferente porque este sí estaba en mi día a día, güey. Sí, claro. ¿Sabes? Del otro, güey, Sí. 2 semanitas y hasta nunca putines. Pero de este, güey, no había para dónde correr, cabrón. Acabamos de adoptar unos gatos, güey. Tenían 3 meses con nosotros los gatitos, güey. Son mi adoración, güey. Eran su adoración. Y entonces de repente era, ¿qué pedo? Ya mi vida ya no está, güey. Ya se fue. Hace 2 días tenía un plan, güey. Ahorita no tengo nada. Y estaba justo en medio de este proyecto de Temptation Island, que si pueden vayan a verlo, está en Amazon. Yo hice todo el contenido adicional de ese reality. Bueno, yo fui parte del equipo que realizó todo el pues tampoco me va a parar el culo, pero también fue mucho aprendizaje el show debe continuar, güey, ¿no? O sea, yo enviudé un fin de semana y en la oficina me dijeron, tómate el tiempo que necesites, güey. No hay pedo. Y al 5.º día, yo dije, me voy a volver loco aquí, güey. Porque me había vuelto a encerrar, había vuelto a dejar de comer, había vuelto a perderme, güey, en el rush del, ya yo también me quiero ir a la verga, ¿no? O sea, ¿ya Sí, qué te quieres hacer, cabrón? Ya se te fue un pilar, ahorita se te va el otro, güey. Y aparte este era el que sostenía el camino para allá, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué haces? Y entonces me dejé arrastrar unos días y luego dije, no, yo necesito regresar a trabajar, güey. Necesito hacer cosas porque si no me voy a quedar aquí. Y entonces me obligué a ir a la oficina y me obligué a enfocarme en lo que estaba haciendo y me obligué a continuar, güey. Y poco a poco el proceso fue avanzando, güey. Y obviamente la terapia nunca la solté, güey, porque justo cuando pasa este evento, güey, yo estoy como en un break de la terapia, güey. Ok. Porque yo tengo también esta idea de que creo que la terapia te da herramientas, güey. Pero si te vuelves huevón es como cuando te hacen la tarea, cabrón. O sea, Claro. no estás aprendiendo, cabrón. Nomás estás yendo a quejarte para que te den soluciones. Sí, entonces, con mi terapeuta lo que hago es que le digo, oye, creo que me siento como para una alta voluntaria. Y entonces me dice, ok, si necesitas algo, pues aquí está el cotorreo. Tú sabrás, ¿no? Y entonces como que salgo a experimentar el mundo con las herramientas que ya aprendí o descubrí. Y me mama, güey, porque he podido ver de frente cosas que antes me daba miedo aceptar o que antes me daba miedo pensar incluso, como enfrentarme a la muerte de un ser querido tan cercano. Y he podido lidiar con esas situaciones, ¿sabes? Sí, es como nadar, cabrón, ¿no? Estás bien y de repente dices, ¡ay, madre, échenme algo, ¿no? Y entonces le hablas a tu terapeuta y te rescata. Oye, pero ¿y qué aprendiste? Me gustan. ¿Qué aprendiste de ti esta vez? Híjole, aprendí, güey, está bien verga esto, me gusta mucho a mí. Que tú puedes tener una meta o un camino trazado, güey.
Pero cualquier eventualidad te saca de ahí. Y tienes que saber improvisar, güey. ¿Sabes? Es básico. A mí, la impro me ayuda mucho, o sea, como que trato de aplicar algunos de los conceptos, que aparte también muchos aprendí de ti, güey. El aquí y ahora, güey. El estar presente, güey. Entonces, de repente, no te voy a negar, güey. De repente me agobian los pensamientos. De repente digo, ay, puta. Estaríamos mejor con López Obrador, ¿no, güey? Como todos. Como todos, güey. Y cuando de repente empiezo como a escuchar muchas voces que me están llevando a lugares que no están chidos, güey, y que no quiero, digo, a ver, valedor. ¿Dónde estás? Ubícate. ¿Qué está pasando aquí? Ninguna de esas líneas de tiempo que te estás construyendo por sobrepensar son reales. Lo que está pasando está aquí y ahora. Entonces respira, enfócate y ¿dónde estás? Regresa. Y entonces, cuando me da ansiedad, es mi método, güey, de recuperarme. La impro. Es eso. Entonces, creo que lo que aprendí es que tengo muchas herramientas para sobrevivir. No importa qué tan complicado se ponga el juego, güey. O sea, de hecho, entre más va subiendo de nivel, más herramientas estoy adquiriendo, güey. ¿Sabes? Que de eso se trata también. Que pues sí, también estaría de la chingada. No mames, me hubiera quedado ahí estacionado desde mi mamá, cabrón, ¿no? Y luego suman el otro. Pelado. Que eso fue una locura porque cuando estábamos hablando a mi pareja, hice una historia. Acabábamos de ir a una boda un mes antes, güey. Entonces teníamos fotos de la boda y subí la foto y puse ahí un mensajito, ya sabes, ¿no? Desahogando la emoción. Y en el piecito de la foto, así en chiquitito, le puse, al rato te alcanzo. Para mí era algo simbólico el decir, nos vamos a volver a ver, viejo. Tranqui. Igual que con mi mamá, vete en paz, güey, ¿no? Ya me levanté una vez. Ahorita vemos qué pedo. Y toda la banda lo interpretó como, no mames, se va a matar este pendejo. Entonces desperté un chingo de alertas alrededor de mí, güey. Todas las personas que estaban muy cerca de mí era así como de, güey, ¿estás bien, cabrón? ¿Quieres que vayamos a tu casa? Mis hermanos se mudaron conmigo un tiempo, güey. O sea, fue interesante ver cómo cada quien interpretó desde su experiencia lo que para mí era como un hasta pronto, güey. O sea, me rehúso a creer que esta es la última vez que nos vamos a ver, ¿sabes? Pero otra vez tiene mucho más que ver con este pedo de la espiritualidad, güey, de creer que ahí sigue, güey, ¿no? Y tal cual, o sea, a él también lo veo de repente en reacciones, en palabras. Claro. Obviamente, güey, la nostalgia de me tuve que mudar de casa porque no pude seguir viviendo ahí, güey. Entonces me mudé, hice una pequeña pausa, güey, en mis actividades. Después dije, no, pues la neta es que lo que sí quiero seguir haciendo es el entretenimiento, güey, ¿no? Más allá de solo ser comediante de stand-up, quiero seguir haciendo cosas para la tele, quiero seguir aprendiendo nuevas cosas. Entonces decidí volver a la ciudad, pero pues ya no vivo donde vivía antes. Me muevo por otros circuitos, estoy como reencontrándome con la ciudad, güey, con mi vida, güey. Y pues creo que eso es lo chido de todo, güey, que a final de cuentas he podido encontrarle como el aprendizaje, güey. Duele. Bueno, tú dices, este pendejo, güey. Pero no, la neta es que duele un poco, güey. O sea, sí, claro. Hay momentos en los que dices, no la voy a armar, güey. No tiene sentido. Neta, no tiene sentido, güey. Ya, ahí muere. ¿Y qué te hace sí encontrarle el sentido entonces a todo, güey? Justo quitarle esa emoción impuesta. Yo decido qué me duele y qué no me duele, güey. ¿Sabes? Alguien me decía, güey, ¿por qué te gusta ver música triste, güey? No mames, a mí ponme punchis. Y dice, güey, ¿ya has escuchado las letras de Jesse y Joy? Sí, todas son desgarradorísimas y la chingada. Claro. Pero es poesía, güey. Son pequeñas historias narradas que a mí me gusta irme imaginando y les voy dando forma en mi cabeza. Y me gusta, güey. Me gusta porque cuentan algo, cabrón. Y el desahogo también que se siente. Y aparte en algunos aristas ahí toca con emociones que dices, ay, mamachita, ¿no? ¿Con quién se va a quedar el perro? Entonces,
creo que todo depende del enfoque en que lo ves, güey. Y eso es lo que me ha salvado a mí de claudicar, güey. De decir, ya no quiero, güey. Estoy aprendiendo nuevas formas de ver las cosas, güey. Por ejemplo, estoy entendiendo que la gente no me hace cosas porque me las quiera hacer, güey. En realidad vienen desde un lugar en el que ellas están reaccionando a un estímulo externo que no soy yo, güey. Y no es nada personal conmigo, güey. O sea, es una reacción y ya. Como que ahorita digas, eres un pendejo, no creo en nada de lo que dijiste. Y yo digo, ok, pues no es personal, güey. No es porque quieras humillarme. Es porque desde tu perspectiva, tu formación, te dice que esto es una pendejada, güey. Y está bien que lo externes, güey. No, o sea, no tendría por qué molestarme. ¿Sabes? Como empezar a lidiar con emociones que son más como de reacción. Que dices, no está padre enojarte por esto. No está padre sentirte ofendido por esto que no vale la pena, ¿no? No está padre estar enojado con alguien por décadas, güey, cuando realmente fue una pendejada, ¿no? Y puedes decirle, güey, a ver, ¿de qué se trata? Si te interesa. Claro. Pero también es bien válido sacar a la gente de tu vida, güey. Sí. Decir, no, este güey de plano a la chingada, güey, ¿no? Y entonces, como ir entendiendo todas esas emociones por separado, güey, o esos conceptos por separado, me permite de alguna manera sentir estas pérdidas, güey, pero no tan negativamente, güey. No para abajo, sino para arriba, güey. Porque ahora pues ya tengo otros compromisos, güey. Ahora de repente digo, no mames, güey, a mi mamá le hubiera mamado escuchar que estoy trabajando donde estoy trabajando, ¿no, güey? O que he visto a las personas que he visto, güey. O que he viajado a donde he ido, güey. El año pasado me fui de vacaciones con las amigas de mi gordo a Europa, güey. Jamás hubiera imaginado haber ido a Europa, güey. Y estoy seguro que él hubiera disfrutado mucho ese viaje porque estuvo increíble, güey. Y entonces eso también fue parte como de aprender a decir, es un nuevo comienzo, viejo. De aquí para adelante, todo lo que venga es bueno, güey. Oye, ¿y platicas con ellos? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo están ahí. Es que te digo, güey. ¿Cuál es la última conversación que tuviste con...? Pues mira... ¿Con alguno de los dos? Más que conversaciones son como contarles, ¿sabes? Porque, o sea, es un pequeño monólogo, güey. Claro, como un pequeño podcast. Como un pequeño podcast, exacto, güey. Entonces, justo ahora que empecé este nuevo proyecto para Amazon, pues me emocionó mucho, güey, porque vengo de esta curva hacia abajo de decir, me voy a ir de la ciudad, güey, porque me fui a Texcoco, güey, me enfoqué en la purificadora, dejé de hacer cosas aquí, güey, de repente ya no tenía yo ni shows, ni llamados, ni nada, y fue cuando volví, ¿no, güey? Entonces, vengo saliendo de esta curva, güey, de números rojos, güey, de malas decisiones, de todo el pedo, y de repente me hablan y me dicen, oye, güey, ¿no te interesa? Vente, queremos que estés con nosotros acá, güey. Y dije, órale, va, güey, ¿no? Y cuando suceden esas cosas, es inevitable llegar a mi casa a decirles, no, lo que me acaba de pasar, ¿sabes? Y es como, güey, no mames, si pasó esto y lo otro. Ay, qué nervios. No, sí, ya sé, güey, ¿sabes? O sea, es como yo reaccionando a lo que seguramente podrían decirme, pero compartiéndolo con esa emoción, güey. Van a decir tus viewers, pinche loquito del centro. Pero no, güey, es algo que incluso siento que es como catártico, güey. Como, no me quiero quedar con cosas, ¿sabes? Ya me quedó muy claro que este pedo es bien efímero, güey. En cualquier momento se va a la... güey. Puedes tener una condición o no, güey. Puedes esperarlo o no, güey. Puedes tener un plan de vida o no, güey. Va a pasar, güey. En algún momento. Y entonces, si te pasas el tiempo pensando en ¿y qué tal qué? Pues te detienes de muchas cosas, güey. Oye, ¿y qué te hace sentir el hecho de saber que todos vamos para allá, güey? Ahorita, tranquilidad. Por el nivel en el que me siento emocionalmente y conectado con esta onda que te digo, del ser, del estar, del creer, del hacer para poder estar, güey, ¿sabes? O sea, algo que a mí se me hace un tanto ilógico, güey, es que creas que rezando se van a resolver tus pedos. O sea, está chido que seas agradecido, güey, ¿no? Y que reces y que digas, gracias por todo lo dado, güey. Pero chíngale, papito. Porque pues no va a pasar, güey, ¿no? Entonces, y esto, así de fácil como te lo platiqué, güey, es un proceso que te tardas un ratito en entender, y más si eres de repente medio cerradito de que, pero ¿por qué? Pero si yo, pero me dejan. No, güey. Tienes que
como aprender a estar abierto, a creer cosas nuevas, a entender las cosas que ya entiendes desde lugares diferentes, güey. Y creo que eso es algo que la muerte transformó en mí, güey. Está cabrón, güey. Es que de repente, o sea, pues creo que lo que más trabajo nos cuesta aceptar es pues el rollo de nuestra propia mortalidad. De ahí es de donde surgen todas las filosofías que existen. O sea, es el punto neurálgico. No digo que de la muerte exista toda la filosofía, pero es el punto neurálgico. Decir, güey, te vas a morir, güey. Uh-huh. Y está bien. Ya, ¿para qué pierdes tiempo en esto, güey? Ajá, exacto, güey. No mames lo fácil que se me ha hecho la vida, Alex. De verdad. O sea, en cualquier otro momento de la vida. ¿Antes eras así? No, siempre he sido muy aprensivo. Por lo mismo, porque hablábamos al principio, ¿te acuerdas? Las inseguridades, güey. Sí. Entonces, como creces bajo un esquema de culpas, güey, y de por sí ya eres inseguro, entonces es el grillete en el pie con el que te tropiezas, cabrón. Y conforme vas avanzando y vas entendiendo como estas otras ondas y la chingada, como que vas soltando esos grilletes, se va aflojando un poquito, ya puedes caminar mejor, güey. Y de repente estás pasando por situaciones que ya pasaste, pero que ahora reaccionas diferente y dices, ¡ah, chinga! ¿Cómo que yo dije esto, güey? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo que no me fui a la... güey? ¿Cómo que le estoy echando ganas, güey? ¿Cómo que estoy trabajando para recuperar mi vida, güey? ¿Cómo que me estoy esforzando porque todos los días valgan la pena, güey? ¿Cómo que ya no pierdo el tiempo en... ay, no sé, güey. ¿Sabes? O sea, en otro momento de mi vida, probablemente no hubiera venido. Simón. Muy seguro no hubiera venido, güey. Porque tú y yo no tenemos este nivel de intimidad que es la primera vez que tenemos tanta intimidad tú y yo, güey. Y en otro momento me hubiera sentido un poco intimidado, ¿sabes? Así como de, no mames, es el pinche chaparro, güey. Es bien desmadroso y va a estar chingue. Puta, sí, no le voy a aguantar que diga una mamada, ¿sabes? Y entonces te empiezas a crear unas cosas en la cabeza que dices, no mames, güey, ¿no? Y el chaparro así de, ¿qué, güey? Yo nomás quería platicar, güey. Sí, pero porque tú te empiezas a contaminar, güey. Eso viene de tus inseguridades, güey. Eso viene de tus miedos, güey. Eso eres tú poniéndole en la voz de otras personas todo lo mierda que tú te sientes, güey. Y entonces dices, claro, le voy a poner la voz de este güey porque entonces voy a creer que eso es cierto, güey, ¿no? Y entonces tú te empiezas a hacer un cagadero en la cabeza, güey. Por eso vine hoy, güey, porque ya, o sea, ya me di cuenta que no es así, güey. O sea, ¿cómo voy a saber cómo me la voy a pasar si no me subo al juego, cabrón? ¿Mm? Claro. ¿Por qué no venir y cotorrear contigo en este chance de más cercanía, güey? Si bien no tenemos una experiencia previa, no tendría por qué salir mal esta, güey, ¿sabes? Pero ya me estoy dando una oportunidad que en otro momento no me hubiera dado. Ya estoy aquí y ahora. Ya no estoy ayer, ya no estoy antier, güey. Ya no estoy hace 3 años. Ya no estoy hace 8, que no entendía cómo funcionaba este pedo, güey. Hoy estoy aquí, güey. Sí te regala ciertas cosas la muerte, entonces, ¿no? Completamente, güey. Completamente. Y es que es el equilibrio, viejo, como Thanos. O sea, sin vida no hay muerte, güey. Sin muerte no hay vida. Están complementadas, güey. Entonces, ¿por qué negamos una si es un complemento de la otra, güey? Porque somos unos pinches egoístas, güey. Porque no queremos sentir que perdemos, güey. Porque creemos que somos dueños de cosas, güey. Y no tenemos nada, güey. No eres dueño de tu familia, no eres dueño de tu vida, no eres dueño de nada, güey. De nada. Y entonces, cuando te crees dueño de todo, tienes miedo de perder. Y entonces le tienes miedo a la muerte porque es la pérdida más grande, güey. Pero cuando aprendes, güey, que después de la muerte hay un resurgimiento, entonces ya no le tienes miedo, güey. Ya sabes que está ahí, que te la vas a encontrar. Ahora sí que como decía mi compita del Gladiador, pero todavía no, güey. ¿Sabes? Cuando toque. Not yet, claro. Ay, luego nos cotorreamos. Pero ya te vi, ya me viste. Ya sé dónde andas, ya sabes dónde ando. Dame chance de cotorrear, güey. Hoy quiero cotorrear con el chaparro. Mañana vemos tú y yo qué pedo. Y todos los días es repetirte lo mismo, güey. Todos los días. Y el día que llegue, llegará, güey. Y va a pasar. Y entonces descubriremos si yo tenía razón y hay una trascendencia, o tú la tenías y no hay nada. Tan. Game over. Sí, cabrón. Pero no lo vamos a saber hasta ese momento. ¿Y a ti te gustaría vivir para siempre? Pues es que en esta trascendencia
Es un ciclo sin fin, güey. Entonces, vives para siempre de por sí. Entonces, ¿crees que todos somos eternos y nos repetimos una y otra vez? me gusta mucho pensar, güey, que estamos como en una tarea de ir completando como misiones, ¿no, güey? Entonces, en este nivel tengo que cubrir cierta cantidad de misiones para poder avanzar. Y en algún momento, lo que te decía de irte descubriendo y de irte conociendo y de ir creciendo, güey. Y en algún momento vas a encontrarle como tanto sentido a tantas cosas a la vez que en ese momento ya supongo que llegará el momento de ser parte ahora sí completa del universo, ¿no, güey? O sea, ¿viste la película de Lucy? No. Ah, cámara, carnal. No me acuerdo. La morra esta que se mete unas pastillitas azules bien acá y de repente se empieza a volver bien inteligente, güey. Empieza como a entender un chingo de cosas y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Sí, la vi, ya me acordé. Y de repente se vuelve invisible, güey. Como el internet, ¿no, güey? Y se vuelve... Piensa eso, pero en colores de... Haz de cuenta. es lo mismo, güey, ¿no? O sea, en algún momento, después de regresar a terminar de completar esas tareas, güey, el conocimiento será tan vasto que te vuelves luz, güey. Te reincorporas otra vez al universo y ahí sí ya no te sé decir, güey, ¿no? A lo mejor y vuelve a empezar el ciclo y regresas en otra forma, en otro momento, para otra línea. No sé, güey. O sea, estaría bien chido, güey, porque no te da un poco de flojera pensar que no hay nada del otro lado, güey. O sea, dices, ¿qué pedo? Y ahora, ya, ¿a poco ya se acabó, güey? Bueno, también algo que es cierto es que la muerte dota de sentido a la vida, ¿no? Claro. Ah, bueno, sí, güey. Pero justamente... También el hecho de pensar que no hay nada te hace decir, bueno, le tengo que sacar a esta, ¿no? Le tengo que sacar todo el jugo posible. Dijo el que no quería comer pizza, ¿eh? Anoten eso. El sacarle jugo a la vida. Pero no tanto jugo. Es que creo que no es como pensar en, no hay pedo, tengo más monedas para el continue. O sea, quiero avanzar, güey. Quiero disfrutar esta etapa, quiero cubrir todas esas misiones. Por eso te decía que es como ir aprendiendo cosas, ¿no? ¿Qué me falta por aprender, güey? ¿En qué más me tengo que equivocar, güey? ¿En qué momento llego a ese límite de este nivel en el que me dicen, bueno, al que sigue, viejo, vámonos, ¿no? Eso es lo que me emociona. No me limita a decir, pues mira, como la tortuga de Nemo, ¿no? Total, tenemos más vidas. No, güey, al contrario, es como de, ok, ya empecé a aprender cosas. Ahora quiero seguir haciéndolo para que cuando llegue el momento, lo que viene y lo que viene y lo que viene hasta donde tope, güey. Pues está bueno irnos creando nuestra filosofía porque además, pues, no sabemos cuál es la buena, ¿no? Nadie sabe qué es lo que hay después de aquí. Y creo que mientras no le quieras imponer nada a nadie, güey, ni se hace un pasadito de lanza, porque seguramente estoy dando ideas para crear una secta, no lo hagan. No, amigos, es pura buena onda, genuina. Pero justamente, ¿no, güey? Creo que el riesgo de cruzar esas líneas es que adquieres cierto poder que en las manos equivocadas termina siendo un peligro, güey. O sea, una secta, un güey que se empieza a creer iluminado, güey. Y ahora yo soy el Mesías y quiero que todo el mundo se desnude ante mí, ¿sabes? Y entonces, sí. Como que es muy fácil perderte en esa línea, güey. Y creo que también ese es otro reto, ¿no? El poder decir, el poder alejarte del ego de decir, lo estoy haciendo muy bien, güey. ¿Sabes? Porque ya si te empiezas a creer, soy una por como pienso, ya valiste pito. Claro. Porque así, esa no es la idea, güey. La idea es que entiendas de dónde vienen tus emociones para que puedas vivir con ellas, güey, convivir con ellas y no las tengas que negar, güey. ¿Cuánta banda chupa para olvidar, güey? Voy a sonar muy hipócrita, familia, yo lo sé, pero para olvidar cosas, güey, para anestesiarse, güey. Lo que decíamos hace rato también, güey, del aquí y el ahora, güey, ¿no? O sea, sería hipócrita decir, güey, no mames, yo me aterrizo aquí y ahora y creer que hay algo más allá de aquí y ahora, güey. ¿Sabes? O sea, confío. El presente es lo único que tenemos, lo dijo. Lo dijo mi querida Julieta Venegas, güey. Y tiene toda la rascazón del universo. Pero está bien. Y a final de cuentas, tampoco podemos culpar las diferentes creencias que existen, porque a final de cuentas, pues lidiar con el hecho de que te vas a morir tampoco es tan fácil, ¿no? Te exime de creer cualquier
Oye, ¿a ti cómo te gustaría ser recordado? Yo creo que justo como me lo han demostrado actualmente. Creo que, y eso me hace sentir muy bien, güey. Cada que me encuentro con alguien que tiene mucho tiempo que no me ve o hago algo que hace mucho tiempo que no hago, siento un genuino, qué bueno que volviste, güey. ¿Sabes? Y eso habla de que dejo un buen recuerdo, güey. Entonces, creo que si me mantengo en esa línea, lo voy a hacer bien, güey. Porque creo que ese es como el ideal, ¿no, güey? Antes te hubiera dicho, güey, me mama la idea de la inmortalidad y me gustaría hacer algo genial para que la gente hable de mí generación tras generación. Pero eso es puro ego, chiquitín. En este momento me conformo con esos, qué bueno que volviste. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio, güey? Ay, cabrón, hasta que le dieron cuello. No sé. Creo que como mi plan es que me cremen, güey. Entonces, como que me imagino en todos lados, güey, ¿no? O sea, quiero que tiren un poquito en Costa Rica, porque ahí pasé una época muy interesante de mi vida. Obviamente quiero una parte en Chiapas, quiero una parte aquí. O sea, ya haré como mi lista y veré a quién le encargo cada misión. Y creo que me visualizo más así que con una lápida, güey. Pero si hubiera que dejar un mensaje impreso de mi partida. ¡Ay, cabrón! Mira. Saludos, Jaime Sabines. Pues, híjole, güey. Creo que sería gracias. Gracias por todo, güey. La neta estuvo bien chido. Oye, Javi, pues gracias por todo. Gracias por haber venido. Pues la neta estuvo bien chido, güey. No, muchas gracias, en verdad, por haber aceptado la invitación. Luego estos temas no son tan fáciles de hablar. Pues déjate tú con la banda ya en un programa para que lo vea otras personas. Pero también está bueno, siento yo, que la gente pues vea cómo pues todos procesamos este asunto de la muerte, ¿no? Que a final de cuentas, pues ahí está. Y a partir de ahí nos vamos pues creando estas filosofías de vida que está chido compartir con la banda. Sí, güey, gracias por invitarme, por pensar en mí, güey. Justamente a raíz de la partida de mi pareja, empecé a escribir un material nuevo. Okay. Tengo ya ahí los primeros minutillos trabajados y me da mucho gusto, güey, cómo he logrado a través de estos meses, güey, que he ido como puliendo o trabajando el material, güey, he logrado que la gente cambie su reacción al tema, güey, ¿no? De repente decir, les voy a contar algo de la muerte. Y la banda dice, ¿no? O hay alguna parte en la que revelo que se me murió mi novio. Y entonces así de, puta madre, güey. Puedes escuchar el silencio y sentir la tensión, güey, la chingada. Y aprender a manejar esa tensión sin que me gobierne, güey, en el escenario la emoción, ha sido algo sensacional, güey. Y ahora, aprender a llevarlo a buen puerto ha sido un trabajo de todas las veces que lo he ido subiendo y he ido como entendiendo para dónde va el pedo. Y me hace sentir bien bonito, güey, que ahora hay gente que se ríe de algo que en algún momento me dolió, güey. Porque se está riendo conmigo de algo que yo estoy procesando a través de un chiste, güey. Entonces, creo que subir al escenario y hablar de estas cosas es un buen complemento de venir aquí, güey. Entonces, también hubiera sido como medio ilógico decir, no, yo voy a hablar de la muerte por mi lado, Alejandro. Vete aquí. No, qué bonito que haya más espacio para que la banda se identifique y pues cualquier cosa ya andamos, amigos. ¿Cuáles son tus redes sociales para la banda? @Javier Villalbazo en Instagram, es en la que estoy más al tiro porque en todas las demás estoy bien pendejo, pero en Insta ahí podemos cotorrear, échenme un mensaje, por ahí van a encontrar también algunos videillos, pues contando un poco más específicas algunas partes de aquí, porque, o sea, de la historia que de repente pues comparto. Entonces creo que
es bien importante que empecemos a ver con naturalidad este tipo de temas y que podamos hablarlo abiertamente, güey, y no con ese tabú de, oye, es que la estás atrayendo, güey. No. Claro. Es importante que todos sepamos, porque igual nunca sabes qué hacer, pero por lo menos ya sabes que puedes escuchar algo que te puede orientar, ¿no? Pues muchas gracias, mi querido amigo Javi, y a toda la banda que nos escuchó, muchas gracias. Sigan este contenido. Aquí están los demás capítulos para que se echen un maratón. Coméntenlos todos, por favor. Compártanlos, suscríbanse. Ahí nos estamos viendo y hay que vivir porque así le robamos un cachito de vida a la muerte.